¿Y si pudieras describir una imagen con tu voz y verla aparecer al instante, sin escribir una sola palabra? Bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en una tecnología que, la verdad, roza la ciencia ficción. La capacidad de convertir la voz humana directamente en imágenes. Totalmente. La fuente que vamos a desgranar hoy es un artículo de investigación llamado Speak the Art, que propone un sistema completamente nuevo para lograrlo. Y nuestra misión, pues, es entender cómo funciona, por qué es un salto tan grande y qué puertas abre para el futuro. Es que el punto de partida es importante. Generar imágenes a partir de texto ya nos parece algo casi mágico, ¿no? Y lo hemos visto evolucionar a una velocidad de vértigo. Sí, una locura. Pero saltar del texto a la voz, eso es otra liga. El propio artículo habla de un gran abismo entre las dos tareas y la verdad es que no es una exageración. El reto es monumental. De acuerdo. Pues empecemos por ahí, por ese abismo. Si yo fuera una ingeniera intentando resolver esto, mi primer instinto sería usar lo que ya existe, ¿no? Claro. Un sistema que transcriba mi voz a texto y luego, pues, ese texto se lo doy a un generador de imágenes que ya funciona. Suena lógico, dos pasos sencillos. ¿Dónde se rompe esa cadena? Se rompe casi al empezar. Es la solución más obvia, sí, pero es terriblemente frágil. Lo has descrito como una cadena. Y es una buena imagen, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y aquí el eslabón débil es el primer paso. Exacto. El reconocimiento de voz es propenso a errores. Imagina que dices un pájaro rojo sobre una rama y el sistema entiende, no sé, un pájaro cojo sobre una cama. Vaya, generaría una imagen completamente surrealista y equivocada. Justo. Es el juego del teléfono escacharrado en versión tecnológica. El error del primer sistema se propaga y se amplifica en el segundo, que no tiene forma de saber que la instrucción original era otra. Claro. Este método, que el artículo llama indirecto, acumula errores y los resultados suelen ser muy pobres. Por eso, la comunidad científica busca el enfoque directo, ir del sonido a la imagen sin intermediarios. Pero claro, eso implica enfrentarse al problema de base. El texto es una instrucción limpia, ordenada. La voz es otra cosa, es un torrente de información. Ya has dado en el clavo con la palabra torrente. Un texto dice un pájaro rojo. Fin. La señal de audio de una persona diciendo un pájaro rojo contiene eso, pero también contiene la identidad de quien habla, su acento, su estado de ánimo. El eco de la habitación, el ruido de fondo. Todo. El ruido de un coche que pasa por la calle. Para nosotros, el acento de una persona es parte de su identidad. Para un modelo de IA que busca generar una imagen, es una distorsión matemática que lo aleja del concepto puro de pájaro rojo. Es decir, tiene que aprender a ser sordo a todo lo que no sea la descripción visual. Tiene que encontrar la aguja en un pajar de datos irrelevantes. Un desafío inmenso. Exacto. Y aquí es donde entra Speak the Art, o STA, cómo proponen ellos cruzar ese abismo. Pues lo hacen con una arquitectura muy inteligente que, simplificando mucho, podemos dividir en dos grandes componentes. Primero, un oído excepcionalmente bueno en escuchar y entender el contenido visual de la voz. ¿Vale? Y segundo, un pincel que usa una técnica mucho más moderna y potente para dibujar lo que el oído ha entendido. Vale, vamos a desmontar esa máquina. Empecemos por el oído. Eso de enseñarle a un modelo de voz a pensar en imágenes suena increíblemente abstracto. ¿Cómo se aborda algo así? Es una pregunta excelente, porque ahí está el núcleo de la innovación. No le puedes enseñar imágenes directamente a un modelo de audio. Lo que haces es contratar a un tutor. Un tutor. ¿Sí? Los investigadores utilizaron un modelo gigantesco ya existente, llamado CLIP, que es un experto mundial en una cosa: encontrar la relación entre un texto y una imagen. CLIP sabe, a nivel matemático, qué aspecto tiene el concepto un perro jugando en la playa. Entiendo. Entonces usan a este experto, Clip, para guiar al modelo de voz que sería el aprendiz. Justo. El proceso de aprendizaje es fascinante. Se llama aprendizaje contrastivo. Coges una frase hablada, por ejemplo, un coche azul aparcado, y se la das al modelo de voz para que la convierta en un resumen numérico, un embedding. Ajá.
A la vez, le das la foto de un coche azul aparcado al tutor, a Clip, para que él también cree su propio resumen numérico. El objetivo del entrenamiento es ajustar el modelo de voz para que su resumen sea matemáticamente idéntico o lo más parecido posible al resumen del tutor. Espera un momento. Entonces, si he entendido bien, el modelo de voz no está aprendiendo a transcribir palabras. Para nada. Está aprendiendo a generar una especie de huella dactilar matemática que coincide con la huella dactilar de una imagen. ¿Es así? Es la forma perfecta de describirlo. Y no solo eso. Al mismo tiempo que aprende a acercar la huella de coche azul hablado a la de la foto de un coche azul, aprende a alejarla lo máximo posible de la huella de una foto de, por ejemplo, una bicicleta roja. Ah, claro. Por eso se llama contrastivo. Aprende por asociación y por diferenciación. Este método obliga al modelo de voz, en este caso uno llamado Hubert, a ignorar por completo el acento, el ruido de fondo o el tono de voz. Porque no le sirve de nada para acertar. Exacto. Nada de eso le sirve para que su huella dactilar se parezca a la de la imagen correcta. Aprende a filtrar el caos. Entendido. Así que la primera parte del sistema se convierte en una experta en destilar la esencia visual de lo que oye. Pero de poco sirve tener la idea perfecta si luego el pintor no sabe plasmarla en el lienzo. Claro. ¿Cómo se encarga SAPTA de esa segunda parte, la de la creación pura y dura? Aquí es donde dan el segundo gran salto cualitativo. Se alejan por completo de la tecnología que dominó este campo durante años, las famosas GANs o redes generativas antagónicas. Ah, las GANs. Recuerdo la analogía que se usaba para explicarlas. Un falsificador de arte, el generador, y un detective de arte, el discriminador. Y de esa lucha constante, a veces, salía una obra maestra. Es una analogía perfecta. El problema es que esa lucha era muy inestable. Recuerdo hace unos años que todo eran GANs. Parecía la solución para todo, pero entrenarlas era un arte oscuro. Sí, era complicado. Podías dejar un modelo entrenando toda la noche y volver para encontrar que solo había aprendido a generar la misma mancha borrosa una y otra vez. Era lo que se llamaba colapso de modo, y era el pan de cada día. Era increíblemente frustrante. Me recuerda a los primeros generadores de imágenes que probé hace tiempo. Le pedías un astronauta montando a caballo en Marte y te devolvía una especie de mancha cósmica con 4 patas y un casco flotando al lado. Es increíble ver lo lejos que hemos llegado. Totalmente. Entonces, si STA abandona las GANs, ¿qué utiliza en su lugar? Utiliza una tecnología mucho más moderna y estable, los modelos de difusión. Concretamente, una variante llamada VQ Diffusion. El concepto que hay detrás es casi poético, ¿sabes? A ver, sorpréndeme. Imagina que coges una fotografía perfecta, una obra de arte. Y ahora, muy poco a poco, empiezas a añadirle ruido, como la estática de un televisor antiguo. Un granito, luego otro, luego miles, hasta que la imagen original desaparece por completo. Y solo tienes ruido. Solo tienes un lienzo de ruido caótico. Pues el modelo de difusión aprende a hacer el camino inverso. Aprende a mirar ese caos absoluto y, paso a paso, a eliminar el ruido para reconstruir una imagen nítida y coherente a partir de la nada. Es una idea brillante. Es como un escultor que mira un bloque de mármol y sabe que dentro está la estatua. Solo tiene que quitar lo que sobra. En este caso, el ruido. Exacto. Y lo más importante es que ese proceso de esculpido no es aleatorio. Está guiado en todo momento por esa huella dactilar que le ha pasado el oído inteligente. La instrucción. Es la guía que le dice al escultor: recuerda, lo que tienes que encontrar en este bloque de ruido es un pájaro rojo con una corona brillante. Y para asegurarse de que el modelo no se olvida de la instrucción a mitad de camino, utilizan una técnica que, para entendernos, funciona como un susurro constante. ¿Un susurro? Sí, en cada paso de esa limpieza del ruido, esta técnica le recuerda al modelo la descripción de la voz, asegurándose de que no se desvíe del camino. Y según el artículo, este cambio de las GANs inestables a los modelos de difusión estables es una de las claves de sus resultados. Sin duda. Afirman ser el primer equipo en usar esta técnica específica, VQ Diffusion, para la tarea directa de voz a imagen. No es una pequeña mejora, es cambiar los cimientos del edificio. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Bien, la teoría es elegante, ¿pero funciona en la práctica? La prueba de fuego. En el artículo muestran comparaciones visuales, las figuras 4 y 5, y la verdad es que la diferencia es brutal. No es útil,
Es que no lo es. Ponen sus resultados al lado de los de sistemas anteriores como S2 IGAN o Fusion S2 IGAN, y es como comparar una cámara de hace 10 años con una actual. Totalmente. Donde antes veías una mancha de color con una forma vagamente parecida a un pájaro, SSTA te da una imagen que podría pasar por una fotografía. Sí, es que en la descripción de un pájaro con el cuerpo rojo y las alas negras, los modelos antiguos generan algo que parece un dibujo infantil. En la imagen de SSTA se pueden distinguir las plumas, el brillo en el ojo, la textura de la rama. Y el ejemplo del perro corriendo por la hierba es aún más claro. En las versiones anteriores, el perro y el fondo se mezclan en una masa verdosa. En la de SSTA hay un primer plano y un fondo. Hay profundidad, hay una escena coherente. Y esa percepción visual se puede medir, ¿no? Por supuesto. El artículo usa una métrica estándar en este campo llamada Freshet Inception Distance. Sin entrar en detalles técnicos, es una puntuación que mide cómo de realistas y diversas son las imágenes generadas. La regla es simple: cuanto más baja la puntuación, mejor. Y las cifras que consiguió son un golpe sobre la mesa. Absolutamente. En un conjunto de datos de pájaros, el ZUB200, el mejor modelo anterior obtenía un fit de 13,09. Este lo pulveriza, bajándolo a 9,76. Es mucha diferencia. Y en otro, de flores, la mejora es todavía más espectacular, pasando de 40 a 25. Es un salto de calidad enorme. Pero hay un dato que a mí me parece el más revelador de todos. El que demuestra que esto no es solo un experimento de laboratorio. Hablan de los resultados en el conjunto de datos Flickr-8K. ¿Por qué es tan importante este? Porque en los otros conjuntos de datos, las descripciones de audio son sintéticas, generadas por ordenador. Son voces limpias, perfectas, sin ruido ni acentos. El mundo ideal. Exacto. Flickr 8K, en cambio, utiliza grabaciones de voces humanas reales, con toda su complejidad, sus pausas, sus imperfecciones, con todo ese caos del que hablábamos al principio. Es la prueba del mundo real. Y ahí es donde el oído inteligente de este ITA debería demostrar lo que vale. Y lo demuestra con creces. El modelo anterior conseguía un fit de 70,80, un resultado bastante mediocre. Este ITA lo reduce a más de la mitad, 31,15. Es una pasada. Esto prueba que su método para filtrar el ruido y capturar la semántica funciona de verdad, no solo con audio de laboratorio, sino con el habla desordenada de personas reales. Es un resultado impresionante. Y cuando parecía que ya lo habían demostrado todo, el artículo añade una última pirueta: la capacidad multilingüe. Sí, esto es algo que podría pasar desapercibido, pero creo que es una de las partes más profundas del trabajo. No se conformaron con el inglés, decidieron entrenar el sistema con descripciones en inglés y en árabe, simultáneamente. Dos idiomas que no tienen nada que ver, ni en la escritura, ni en la fonética, ni en la estructura. Lo lógico sería pensar que entrenar dos idiomas a la vez confundiría el modelo y empeoraría los resultados en ambos. Sería lo esperable. Pero lo sorprendente, como muestran en la tabla B del estudio, es que el rendimiento del modelo multilingüe es prácticamente idéntico al del modelo que solo aprendió inglés. O sea, que no le afecta. Añadir un segundo idioma y uno tan diferente no le penaliza en absoluto. ¿Y qué nos dice eso sobre lo que está aprendiendo realmente el sistema? Nos dice algo fundamental: que el modelo no está simplemente asociando los fonemas de la palabra inglesa bird con fotos de pájaros. Lo que está aprendiendo es el concepto abstracto de pájaro. Está entendiendo la idea, no la palabra. Exacto. Y esto nos lleva a pensar si el modelo está creando una especie de interlingua visual en su interior. Un lenguaje universal de conceptos donde la palabra pájaro, bird o tair en árabe apuntan exactamente al mismo nodo neuronal. Vaya. No es que aprenda idiomas, es que aprende una representación del mundo real y luego aprende a asociar diferentes etiquetas de sonido a esos conceptos. Es una idea potentísima y conecta con la motivación que mencionan al principio del artículo. Justo. Hay miles de idiomas en el mundo que son principalmente orales, que no tienen una forma escrita estandarizada o que tienen muy pocos recursos digitales. Claro, para ellos un generador de texto no sirve. Para todas esas comunidades, los generadores de texto a imagen son inútiles. Pero una tecnología que entiende la voz directamente y que además aprende conceptos en lugar de palabras podría darles acceso a estas herramientas creativas por primera vez.
Es un paso hacia una IA mucho más inclusiva. Fantástico. Creo que el recorrido ha sido completo. Si tuviéramos que resumir los grandes titulares de este análisis. El primero sería el problema original. Crear imágenes desde la voz es mucho más difícil que desde el texto debido al caos inherente a la señal de audio. Toda esa información extra que no es visual. El segundo, la solución de esta, que ataca el problema con un doble enfoque. Por un lado, un oído que aprende a extraer la esencia visual de la voz gracias a un tutor experto, ignorando el ruido. Un pincel que abandona las viejas e inestables GANs para abrazar los modelos de difusión, que son más estables y producen imágenes mucho más realistas y variadas. El tercer titular son los resultados. Las pruebas demuestran un salto de calidad masivo, especialmente con voces humanas reales, lo que valida su enfoque para el mundo real. Y el cuarto, y quizás el más profundo, es que su arquitectura es multilingüe por naturaleza, aprendiendo conceptos visuales universales. Esto no solo es un logro técnico, sino que abre la puerta a hacer estas tecnologías accesibles para lenguas con pocos recursos digitales. Muy bien. Y como siempre, para cerrar, nos gusta lanzar una pregunta al aire, algo en lo que seguir pensando. Todo este sistema se centra en entender qué se dice para generar una imagen, el contenido semántico. Pero si el modelo es tan bueno analizando la señal de audio, ¿qué pasa con el cómo lo decimos? El habla humana no es solo semántica, está cargada de emoción, de intención, de tono. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ese mismo. Imagina poder decirle al sistema un bosque solitario al atardecer con un tono de voz nostálgico o melancólico, y que la IA no solo dibuje un bosque al atardecer, sino que utilice una paleta de colores más apagada que genere una ligera niebla entre los árboles. Que la composición transmita esa sensación de soledad. Exacto. Es una frontera fascinante, que la IA empiece a interpretar no solo el contenido, sino también la paralingüística, el tono, el ritmo, la emoción. ¿Qué significa para el arte cuando nuestro estado de ánimo, expresado a través de la voz, se convierte en una herramienta creativa más? En un pincel nuevo. Exacto, en un pincel con el que modular la luz, el color o la atmósfera de una obra. Podríamos llegar a pintar con sentimientos. Ahí queda esa idea. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.